A continuación, se dará a conocer las acciones de protección del crédito y los medios de defensa, entre ellos la acción oblicua, la acción reivindicatoria y la acción de simulación. Esta acción de protección surge con el fin de proteger ese legítimo interés del acreedor, donde el legislador confiere determinados derechos y acciones, todo tras lo que expresa la normativa. De esta manera, se trata de la medida de protección del derecho de crédito donde permite a los acreedores actuar frente a las omisiones del deudor en el ejercicio de sus derechos y acciones, concediéndoles entonces el poder de sustituirse en el ejercicio de estos. En este sentido, tales acciones se fundamentan en la garantía patrimonial que otorga a los acreedores el derecho de satisfacer sus créditos con todos los bienes habidos y por haber. Por ello se cuenta con diversos mecanismos para hacer efectivo su derecho conocido con el nombre de acciones o medidas de protección, las cuales están subdivididas en procedimientos ejecutorio y procedimiento conservatorio. El ejecutorio se entiende como que el acreedor, a través de los órganos jurisdiccionales del Estado, una vez que se obtiene la sentencia definitivamente firme y ejecutoriada, aprende parte del patrimonio del deudor para cobrarse con su valor el respectivo crédito. Dentro del procedimiento conservatorio están las acciones preventivas, donde no tiene estas como fin la ejecución del patrimonio, sino la aprehensión del mismo para asegurar la existencia o impedir que el deudor disponga de sus bienes. Por otro lado, las llamadas reparatorias se entienden así porque lo que hacen es reparar el perjuicio que sufriría el acreedor al ver disminuido su patrimonio por dolo o culpa del deudor, procurando la conservación del mismo como única garantía de su crédito. Conoceremos la acción oblicua o subrogatoria, que se entiende también como una acción indirecta, que se trata de una medida de protección del derecho de crédito, el cual le permite a los acreedores actuar frente a las omisiones del deudor en el ejercicio de sus derechos y acciones, concediéndole el poder de sustituirse en el ejercicio de esto. Todo ello se fundamenta en el principio consagrado en norma relativa a que el deudor responde con sus bienes habidos y por haber, y tiene una naturaleza meramente conservativa y no ejecutoria, por lo que le permite al acreedor entonces sustituir al deudor inerte o descuidado en el ejercicio de sus acciones de contenido patrimonial, siendo el efecto de la acción oblicua aquel en el que el acreedor, actuando con derecho propio que le consagra la ley, ejerce las acciones de un deudor y no las suyas propias. En este sentido, surgen como consecuencia que el tercero demandado por el acreedor puede alegar contra éste todas las acciones que tenga contra su acreedor. También el acreedor que intenta la acción oblicua actúa en nombre del deudor, y este acreedor demandante puede obtener una sentencia condenatoria por un valor mucho mayor al monto de su propio crédito, siendo la acción oblicua aquella que dirige contra el deudor del deudor. Estos derechos y acciones del deudor contra el tercero se hacen efectivos e ingresan en su patrimonio, y como el patrimonio del deudor es prenda común de sus acreedores, el aumento del patrimonio del deudor obtenido mediante la acción oblicua beneficia no solo a los acreedores del demandante, sino a todos los demás acreedores que tenga ese deudor. Seguidamente, la acción pauliana o revocatoria es aquella acción que le concede al acreedor, como modo de protección contra el fraude de su deudor, que disminuye su patrimonio
pues la falta de honradez o el fraude son mucho más temibles que su inacción, pues dicha acción revocatoria no es sino el medio legal capaz de evitar los efectos nocivos del fraude del deudor, protegiendo al acreedor en función de la conservación de la garantía patrimonial de su deudor y así puede ver satisfecho su crédito. Finalmente, otra de las acciones de la protección conservatoria es la acción de simulación, que consiste en una declaración de un contenido de voluntades no real, donde las partes tienen el deliberado propósito de producir una apariencia engañosa. La norma consagra la acción de simulación por parte del acreedor, esto es como una acción protectora del crédito. No obstante, la simulación es una figura que puede tener un alcance más general cuando un acto jurídico formalmente no se corresponde con su sentido o intención real. Se ataca un acto ficticio o irreal. En la simulación hay una discordancia entre lo que se declara y lo que se hace. Los actos simulados, al menos aparentemente, pueden menoscabar el patrimonio del deudor, haciendo desaparecer bienes que integran la prenda común de los acreedores. De allí que se pretenda una declaratoria judicial de simulación sobre un asunto o negocio jurídico.